Ann Niles te propone manicura, pedicura, depilación con cera, depilación definitiva con el sistema Soprano Ice y luz pulsada. También en tus pestañas, en tus cejas, electrodos, masoterapia y maquillaje. Todo en Ann Niles. Pedí tu turno al 3875-740-469. En Instagram y en Facebook, Ann Niles Belleza. Barrio San Carlos, Manzana 32, Casa 5. Desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche te esperamos. Ann Niles, un toque distinto para vos. En Instituto San Cayetano vas a encontrar las carreras de profesorado de educación física, técnico superior en laboratorio, químico y biológico y secundario. En San Juan 124 y en Alsina 973. Instituto San Cayetano. Comunicate al número 422-3312. Los horarios de calle Alsina de 7:40 a 13:30 de lunes a viernes. Y en calle San Juan de 7:40 a 13:30 de lunes a viernes. Y también podés estar presentes lunes y jueves de 17:30 a 21:30 hora. Instituto San Cayetano, la carrera hacia el futuro. ¿Estás buscando cambiar tu estilo? Florencia Cabrera te ayuda. En Zacarías Yancy 330 está la Pelu de Florch. Moda, estilo, transformación. Especialistas en color. Estilista y maquilladora. Turnos al 3875-801-660. La Pelu de Florch. En Cactus come rico, diferente, nutritivo, con colores, sabores y abundancia todos los días. Tenemos 8 opciones que cambian todos los días para tu elección. No dudes en consultar por tu vianda mensual o semanal. También tenemos delivery y takeaway. Anímate a comer diferente, sano y consciente. Cactus, comidas de autor. Cactus, comidas de autor. Estudio de Pilates Florencia. Deporte apto para todo el mundo. Tonifica, mejora el equilibrio, fortalece tu musculatura, prepara tu mente y cuerpo para afrontar el día a día. Nos encontramos en Barrio San Carlos, Manzana 32, Casa 5, de lunes a viernes por la mañana y tarde. Para consultar horarios, comunicate al 387 61 40 961. Good News es mucho más que inglés. Clases grupales, personalizadas y en plataformas digitales. Rivadavia 350 431 2854. Seguinos en Instagram o Facebook. 387 638 3905. Good News, Instituto de Idiomas. Este año Latido Ciudadano arranca en televisión y lo hace en la pantalla de Canal 2. Te vamos a estar acompañando con toda la información política y la actualidad, por supuesto. Cada martes a partir de las 7 de la tarde te invitamos a acompañarnos en este Latido Ciudadano, una aventura que vamos a construir todos juntos. Muy buenas tardes, arrancamos el 6º mes del año, hoy 6 de junio, 6 del 6, así que vamos a ver cómo nos va. Para aquellos que son medio cabuleros, bueno, seguramente estaban esperando el 6 de junio. La verdad es que estamos viviendo tiempos en Salta bastante convulsionados en lo social, bastante convulsionados en lo que tiene que ver justamente con las protestas sociales. Y la semana pasada sucedió algo inédito, algo insólito, que no pasaba nunca. Es más,
Yo creo que no lo vi nunca en los años que tengo de periodismo, de cobertura legislativa. Nunca vi que un proyecto que durmió más de un año cajoneado sea desempolvado, tratado por diputados, por senadores, todo en una misma semana. Y eso fue lo que sucedió justamente la pasada semana. El martes se trató en diputados esta famosa ley, o mal llamada ley antipiquetes, fue aprobada en diputados, pasó al Senado, fue aprobada sobre tablas en diputados. En Senado también aprobada sobre tablas, y esto merced a aquellos senadores que dieron los 2/3 para que pueda ser tratada sobre tablas. Una ley en el Senado, cuando viene en revisión de la Cámara de Diputados, necesita los 2/3 del cuerpo para ser tratada en el recinto y sobre tablas. Ahora bien, consiguió los 2/3 y más. El tema es lo gracioso, lo insólito, lo extraño, es que no fue aprobada por los 2/3, fue aprobada por una escasa mayoría. 11 votos a favor, 10 votos en contra. Así fue como terminó aprobándose esta ley antipiquete, que ahora aguarda la promulgación o el veto del Ejecutivo Provincial. Y aquí cabe hacer una pequeña aclaración también. En el caso de que en 10 días el gobernador no promulgue ni vete esta ley, la ley queda promulgada, ¿sí? Es así como funciona. Ya vamos a estar hablando en instantes con un abogado constitucionalista. ¿Por qué? Y bueno, porque desde el martes mismo un gran sector de la sociedad, no solo los docentes autoconvocados que ya estaban en marchas, en movilizaciones, cortes de ruta, cortes de calle, pidiendo una recomposición salarial, un aumento que les alcance para lo mínimo indispensable, para subsistir, para sobrevivir. Hoy el trabajador pide que su salario le alcance para sobrevivir. Ya no estamos hablando de ni siquiera pequeños lujos que podrían ser sentarnos, que hoy son pequeños lujos, como sentarnos en un restaurante con la familia un sábado para comer algo, ir a tomar un café con los amigos, salir por la noche. Bueno, ya no hablamos de eso, hablamos de subsistencia, de supervivencia a partir de trabajar muchas horas al día. Un docente no trabaja solamente 4 horas, 4 horas está frente al aula, frente al grado, frente a los chicos. Después viene el resto del trabajo que tiene el docente, desde corregir carpetas, cuadernos, exámenes, planificar lo que va a dictar el día siguiente, planificar lo que va a ser la semana y el mes. Bueno, toda esa es la labor del docente. De salud, bueno, ni hablar. ¿Qué vamos a decir de salud? Cuando en plena pandemia, parece que somos escasos de memoria, cuando en plena pandemia los victoriábamos y los aplaudíamos cuales héroes y los llamábamos héroes, porque eran personal esencial, porque eran los que cuidaban de nuestra salud. Bueno, pero el tema es que esta ley, esta famosa ley antipiquetes, no es antipiquetes, es anti-manifestaciones sociales, de todo tipo, de la que se le ocurra, desde el Ni Una Menos hasta lo que son los grupos que marchan los viernes en la Plaza 9 de Julio pidiendo justicia, pasando por todo lo que son protestas de gremios autoconvocados, sectores LGBTIQ+, absolutamente toda manifestación social va a tener que pasar primero por la aprobación de la policía para poderse concretar. Hoy vamos a estar hablando justamente de esto. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Mañana es el Día del Periodista. En el último bloque vamos a tener 2 colegas con quienes vamos a analizar la libertad. Hoy en Salta, hoy en Argentina, ¿tenemos realmente libertad de expresión? Hablando de los medios, ¿existe la libertad de prensa o la libertad de empresa? ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo se constituye hoy nuestra democracia?
hablando justamente de libertades y garantías, ya que nos rasgamos las vestiduras en Argentina diciendo que es el país más garantista que existe. ¿Realmente somos tan garantistas? ¿Realmente somos tan defensores de las libertades del otro? Nos vamos a ir ahora a ver lo que fue esta mañana el sector de la Unión de Trabajadores Municipales con su secretario general Pedro Cerrudo a la cabeza. Realizaron una manifestación, una marcha, una movilización hacia el Centro Cívico Municipal pidiendo una reivindicación salarial también. Pero primero pasaron por la Plaza 9 de Julio, saludaron a los docentes y al personal de la salud que se encontraba allí. Veamos este video. Compañeros, compañeras de la educación y de la salud, tengan ustedes, ojalá un buen día y el saludo de todos los compañeros municipales de la ciudad de Salta. Nosotros queremos ser solidarios con la lucha de ustedes, porque a nosotros también nos pasa lo mismo. Y sufrimos como ustedes cuando fueron castigados por la fuerza pública. Eso no debe ocurrir jamás. Eso ocurrió en el proceso, cuando no podíamos juntarnos, cuando no podíamos hacer una reunión familiar. Debe acabar, debe terminar, y esta ley antipopular, esta ley en contra de los trabajadores debe terminar. No se debe sentar la CGT a negociar cómo se van a aplicar o no. Se debe sentar a pedir la derogación de esa ley, porque es en contra de todos los trabajadores, compañeros. Yo invito a toda la clase trabajadora a que nos unamos, nos juntemos a lo largo y a lo alto de la provincia para protestar por un mejor salario, para protestar por la equidad, para protestar que no haya violencia contra ningún trabajador, menos contra los docentes, menos contra la salud, porque ellos han puesto la cara cuando más sufríamos el pueblo argentino, compañeros. Ojalá este gobierno entienda que con golpes, con palizas, con palos, no se soluciona nada. A él todos los eligieron para que gobierne, no para que golpee a la clase trabajadora, menos a los docentes, porque los docentes y los de la salud son los que primero nos brindan salud a toda la familia, y los docentes nos dan la educación. Yo aprendí de una maestra, ustedes aprendieron de una maestra, entonces ellos deben ser valorados como corresponde. El general Perón decía: trabajadores, únanse, porque de la unidad de los trabajadores ha de nacer la patria grande. Yo les digo, compañeros, unámonos. Si estamos separados, no vamos a conseguir nada. Juntémonos, peleemos juntos. También decía el general, en la cabeza con los dirigentes, o con la cabeza de los dirigentes. Vamos, vamos por todo. Fuerza, compañeros, fuerza, estamos con ustedes. ¿Dónde estará la verdad si ya no está en tus ojos? No te pierdas martes y jueves de 22 a 23 Latido Ciudadano. Información económica, política, social, cultural, espectáculos, turismo y mucho más. Con la conducción de Emilce Aramayo. Latido Ciudadano. Martes y jueves de 22 a 23 por FM 20 de febrero. Radio 10, Salta. Y si falta calor. Las obras de bacheo son nuestra prioridad. Seguramente viste en tu barrio o en el centro de Salta las máquinas y los operarios. Redoblamos esfuerzos.
Trabajamos de día y de noche. Desde el inicio de nuestra gestión, invertimos fondos municipales para el arreglo de calles. Hoy tenemos frentes de obras activos por todas partes. Seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad, para que duren, para que Salta esté mejor. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. En este bloque nos acompaña el doctor Sebastián Aguirre Astigueta. Él es abogado constitucionalista. Vamos a estar dialogando con él acerca de los derechos y garantías. Primero lo vamos a saludar. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emilce? ¿Cómo te va? Un gusto. Saludo a tu audiencia. Bueno, la verdad que es un placer siempre dialogar contigo. Lástima las circunstancias en esta oportunidad. Pero me gustaría que arranquemos recordándole a la gente qué dice el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué garantiza? El artículo 14 bis garantiza lo que se llaman derechos sociales, entre ellos la justa retribución del trabajo y todos los derechos de agremiación colectiva, la previsión social, una larga lista de derechos que, curiosamente, esto siempre me gusta destacarlo, no son obra del constitucionalismo social del año 49, o sea, del peronismo, sino del 57, en plena Revolución Libertadora, es decir, que nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales asegurados en la Constitución, están puestos en una época oscura para el país, pero derechos sociales al fin. Bueno, ese es el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Y el 14? El 14 habla de derechos individuales, habla de distintos tipos de derechos, de las famosas libertades civiles. Así que bueno, de esa combinación está la primera y segunda generación de derechos, los más importantes de todo ciudadano. ¿Qué en el momento de discutir una ley, qué debe pesar más? ¿Los derechos individuales o los derechos sociales? Bueno, esto en Salta es bien particular, porque en Salta no existe solamente un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho sería una especie de Estado en donde todos los derechos tienen igual valor para la sociedad salteña, que se dio su Constitución. Salta tiene un Estado social de derecho. Eso no se dice. Es una curiosidad. Salta está como una democracia constitucionalizada que le dice a los poderes constituidos, es decir, le dice a la legislatura, le dice a los jueces, le dice al propio gobernador, cuidado que nosotros tenemos un Estado social de derecho. Es decir, respondiendo a tu pregunta, los derechos individuales son importantes, están en la Constitución Nacional, todas las libertades, ¿no es cierto? Las libertades civiles, la libertad ambulatoria, la libertad de pensamiento, de expresión, todas las libertades de la primera generación de derechos, pero además en Salta tiene como un especial valor el hecho de que nuestra democracia y nuestra Constitución nos asegure vivir en un Estado social de derecho. Ahora, esta ley, mal llamada ley antipiquete, porque en realidad no es una ley que va en contra de los piquetes, de los conocidos piquetes o cortes de ruta solamente, sino que va en contra de todo tipo de reunión, inclusive. Yo leyendo el artículo 2, la verdad que me llamó poderosamente la atención cuando define lo que son manifestaciones sociales. Una reunión sería considerada una manifestación social. No importa cuántos sean, no importa si cortan o no cortan la calle, pero sería considerada un piquete. Estaría dentro del objeto de regulación de esta normativa, que es una normativa bien restrictiva, esto hay que decirlo, una normativa en donde si esa protesta social o esa manifestación, como vos bien describís en el artículo 2, si no cumple los requisitos del artículo 4, las notificaciones, especialmente las notificaciones a la policía, no será permitida, dice el artículo 5 o 6, entonces quiere decir que vamos a un campo de permisión en donde lo prohibido y lo permitido genera una fricción con el derecho, los distintos derechos, ¿no? El derecho de reunión, el derecho de peticionar a las autoridades en la escena pública, el derecho a manifestarse. Y lo que es importante también como característica de la Constitución de Salta es el hecho de que nuestra libertad de expresión, la de los salteños, tiene un artículo muy específico, el artículo 23, si no me equivoco, que dice que no será reglamentado ni aún encubiertamente. Y acá se lo ha reglamentado de una forma expresa.
Entonces, tiene problemas serios de constitucionalidad la ley. Ahora, muchos hablaban justamente de esta situación, en particular los sectores autoconvocados y los sectores sociales, ya no solo autoconvocados, sino distintos sectores sociales, porque como yo bien decía en el editorial, es más, la marcha del Ni Una Menos, la marcha contra la violencia de género, la marcha pacífica de los pañuelos celestes, por ejemplo. Toda marcha. Todo tipo de manifestación, familiares contra la impunidad, todos tendrían primero que pedir permiso. Y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad. Entonces ahí, ¿bajo qué condiciones el Ministerio dice, a vos sí te doy permiso, a vos no te doy permiso? Sí, básicamente, digamos, en la hipótesis de la ley es, si cumplís los requisitos, está permitida, y hay requisitos que son complejos, como por ejemplo esto de informar organizadores o responsables. ¿Quién se va a querer hacer cargo de una marcha, dejar sus nombres a la policía, para que esto después, si se generan problemas, no exista una responsabilidad civil, penal, administrativa? Pero además la ley deja fuera de su ámbito de regulación lo que está en el protocolo, que era precisamente el hecho de la manifestación espontánea. Muchas protestas sociales no están programadas, es decir, no solamente no hay nadie responsable, sino nadie avisa por qué surge en el momento, digamos, ¿no? Además de que están todas estas manifestaciones que me parece que en la escena pública no van a andar, creo que no van a pedir permiso, porque vienen, qué sé yo, por ejemplo, o que ya son habituales, digamos, por ejemplo, la marcha que vos decías de 200 y pico de marchas a la vuelta de la plaza por justicia. Entonces, es todos los viernes, entonces me imagino que todos los jueves van a tener que presentar. Yo participo por lo menos 24 horas antes. Entonces, es una reglamentación que tiene muchos problemas operativos, además de sortear el hecho de que no se puede reglamentar la expresión en la escena pública. Tiene una serie de problemas operativos, inclusive yo lo decía en una entrevista, que el protocolo a la par de la ley es muchísimo más garantista, tiene muchísimos más mecanismos de negociación, de prevención de los eventuales conflictos que puede tener la marcha, la protesta con derechos de otros ciudadanos. Entonces me parece que se ha dado un paso hacia atrás, y esta cuestión de dar paso hacia atrás en la protección de derechos humanos es algo complicado, porque existe el principio de no regresividad. Digamos, si uno da un paso hacia adelante, ¿por qué dar dos pasos hacia atrás? Entonces me parece que todo esto tiene que estar puesto a consideración del gobernador para evaluar si va a promulgar o no va a promulgar la ley. Lo que me llama la atención es la actitud de algunos sectores gremiales, como por ejemplo la CGT, que fue la primera que se sentó en la voz o en la presencia de Carlos Rodas, la primera que se sienta a dialogar con el gobernador de la provincia, junto con Jorge Guaymás, justamente para analizar lo que va a ser la reglamentación. Entonces, con eso, un poco que ya está diciendo, está bien, te apoyo con esta ley. Mira, yo creo interpretar que lo primero que pasó, o sea, la primera reunión fue una reunión de alerta, porque se dieron cuenta de que esta normativa va en contra, digamos, de algo que es muy habitual en los gremios, que es salir a protestar, ¿no? El derecho de huelga, en la escena pública, cuando se van de los establecimientos y toma la calle. Me parece que ahí advirtió la CGT, especialmente Guaymás, que fue muy duro con la ley, que estaban en contra. No sé qué habrán conversado con el gobernador creo que propone una reglamentación participativa, lo cual es algo bastante novedoso y bueno, habría que evaluarlo. Pero lo cierto es que hoy creo haber visto, y esto lo digo como ciudadano, ¿no? Creo haber visto la noticia de que estarían, no sé si apoyando, lo cual es bien complejo porque, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que considerar antes de decir, bueno, si se va a apoyar o no se va a apoyar, de un sector tan sensible como el gremial, que es el que constantemente está, inclusive con manifestaciones espontáneas, ganando las calles para hacer oír la protesta social en algo que es muy común en el gremio, es decir, está tutelando todos los derechos colectivos de los trabajadores. Así que la verdad es que es un poco contradictoria, me parece, o no clara la posición de los gremios o de algunos gremios en relación a la ley. Ahora, en este sentido te pregunto, ¿cómo llegamos a esta instancia social en que la huelga no basta, sino que hay que salir a la calle a protestar y mostrar lo que está sucediendo? ¿Cómo se llega a este punto? Sí, yo creo que hay que evaluar, esto ya no es del derecho,
propiamente, sino me parece que es de los fenómenos sociales. Argentina, desde Cutralcó, desde Tartagal, hace más de 20 años, creo que ha generado este fenómeno del piquete, entre otras manifestaciones de protesta social, porque los canales institucionales estaban obturados y claramente la huelga es un canal institucional que a veces resulta insuficiente, y entonces ha generado todo una cultura política en donde, frente a la fricción con ciertos derechos elementales, como por ejemplo, no sé, una comunidad indígena que tiene un problema de malnutrición, de muerte infantil, no le queda otra, si no hay ningún canal institucional, que salir directamente a la ruta. Están comunidades pegadas a las rutas. No estoy justificando con esto, simplemente estoy describiendo un fenómeno político, sociológico de nuestro país, que luego no es exclusivo ni de sectores de izquierda ni de sectores vulnerables. Hemos visto cortes de rutas y de puentes de sectores que son, digamos, les llamemos de clases pudientes. Hemos visto pueblos enteros cortando puentes, como por ejemplo en el conflicto por las papeleras de Uruguay. Hemos visto protestas sociales en otros países, tampoco es un fenómeno tan argentino el hecho de que se gane la calle porque el canal institucional está bloqueado. Francia, estoy recordando la reforma previsional de Francia de hace poco, sí, y en donde realmente hacen arder París, digamos. Entonces este es un problema de la obturación de canales y de la falta de diálogo, que yo siempre digo que es la primera de las respuestas y también la última, porque en el medio siempre se cuela la cuestión de si la justicia puede solucionar estos conflictos de derechos. Y la verdad es que la justicia... Bueno, la justicia intervino acá en Salta y ya vimos lo que pasó. Sí, sí, yo critiqué como lamentable la actuación de la jueza. Me pareció unas declaraciones básicamente desproporcionadas, y muy parciales. Entonces me parece que tampoco la justicia es el canal que tenga que hacerse cargo de esa estadística de 1.500, 1.800 cortes en toda la provincia, porque la solución siempre es política, el diálogo es necesario. Inclusive este problema en Salta va a tener que tener una solución política, porque parece ser de que esto va a continuar. Y entonces la fricción con los derechos de los ciudadanos que quieren transitar va a ser un grave problema que solamente el gobierno lo puede solucionar. Ahora, me quedo con esto que decías recién, ¿no? Es algo que solamente el gobierno puede solucionar. Hasta el momento no hemos visto, por lo menos de los ministros, que son en definitiva los funcionarios resorte en este momento, ministro de Economía, ministro de Educación, ministro de Gobierno, que es de Gobierno y Trabajo, entre otras cosas, Gobierno, Trabajo, no hemos visto una voluntad de diálogo con los sectores autoconvocados, cerrándose bajo el concepto de que ellos dialogan y acuerdan paritarias con gremios. Sí, yo he visto algunas de esas expresiones, digamos, o he escuchado algunas de esas expresiones, pero también he tomado conocimiento de que en algún momento los convocaron al Granbur y había como una luz de esperanza, sobre todo apenas antes de la ley, entre el anuncio de la paritaria docente y que continuaba la protesta, creo que fueron convocados. Creo que el gobernador no estaba en la provincia, entonces los ministros hicieron sus oficios. Me parece que hay algunos errores importantes, pero bueno, esto dicho desde el punto de vista de como ciudadano analizando el conflicto. Sí. Yo lo que creo es que tiene que haber más diálogo. El gobernador tiene que poder descansar en sus ministros que le traigan soluciones. Me parece que los autoconvocados hoy son un sector importante de la protesta social que hay que atender. Creo que largar normativa, protocolo, presencia policial, etcétera, no va a solucionar este conflicto. Entonces, me parece que mirar solamente esto desde el punto de vista de la paritaria, desde la conciliación obligatoria, porque además este conflicto salarial y de condiciones de trabajo va a seguir, porque lamentablemente las condiciones económicas del país son malas y creo que en algún momento pueden empeorar, sobre todo hacia fin de año, hacia diciembre, que va a haber cambio de gobierno, y entonces me parece que la respuesta no puede comenzar siendo el permiso, la policía, los controles, etcétera, porque no va a dar abasto el sistema ni judicial, ni del Ministerio Público, ni de la policía, para solucionar la conflictividad social. Y esa es una Salta que nadie quiere, ni el gobernador, ni cualquier ciudadano. Ahora, doctor, como constitucionalista le pregunto, ¿cuáles son los mecanismos en caso de promulgarse esta ley o de que quede promulgada de hecho? ¿Cuáles son los mecanismos para
justamente recurrir a la justicia, o cuáles son los mecanismos jurídicos? Salta, hace rato hacíamos referencia a ciertas particularidades de la Constitución salteña, hemos dicho el Estado Social de Derecho, hemos hablado de la cuestión esta de no reglamentar el derecho de expresión. Salta es muy generosa, es muy, a nivel constitucional, a nivel normativo, digamos, en la letra de la Constitución, acerca de acciones que tiene cualquier ciudadano para ir a la justicia. Tiene lo que se llama una acción popular, cualquiera del pueblo puede ir a la justicia y someter a control o análisis constitucional esta ley ante la Corte de Justicia. Un afectado también podría hacerlo, un gremio, un docente, un autoconvocado, un personal de salud, y a través de distintos mecanismos, inclusive nuestro amparo constitucional también puede ser utilizado en alguna circunstancia frente a actos o omisiones de la autoridad pública que los afecten. Entonces, el elenco de acciones judiciales que tiene la ciudadanía en Salta es muy amplio en la Constitución. Luego hay que ver qué hacen las autoridades judiciales. Esto también representa un problema porque nuevamente puede haber infracciones constitucionales en la ley, pero sigue subyacente el conflicto. Es decir, más allá del instrumento, yo siempre, o al menos creo que hay que pensar el derecho en términos de los conflictos humanos que subyacen, más que las cuestiones políticas o las herramientas o las formalidades. Me parece que la justicia tampoco está en condiciones de traer la solución o la paz social a un conflicto colectivo como el que estamos viendo en las calles, porque no es la función de la justicia. La justicia tiene una función específica y antes están, como yo te decía, las soluciones políticas que también están después, ¿no?, de que los conflictos estallen. El tema es que si esas soluciones políticas se siguen dilatando, lamentablemente el fervor social va creciendo y, como usted recién manifestaba, ¿no?, empieza ya a haber un choque social entre aquellos que quieren transitar libremente, ya sea para trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para sus actividades cotidianas, inclusive para ir a sentarse a tomar un café en el centro, que derecho lo tienen. Y por el otro lado, los miembros de la protesta, que son autoconvocados y que están exigiendo también sus derechos. Entonces ya hay un fervor social que se acrecienta, lo hemos visto en las rutas, algunas entrevistas que son lamentables realmente, y respuesta de gente que dice, un camionero que dice les voy a tirar el camión encima, un vehículo, un conductor de una camioneta que intentó tirarles el vehículo encima. Entonces ya se nota ese malestar. Sí, es lamentable porque también son derechos constitucionales lo que tiene obviamente la gente que quiere transitar, que también son personas que pertenecen a ambos sectores, ¿no? Cuando un docente autoconvocado no está protestando, está también queriendo transitar, y a la vez alguien que pueda pertenecer a un grupo, a una cámara empresaria, por ejemplo, o un trabajador vinculado a una empresa que está reclamando que se pueda facilitar la salida de producción, el comercio, etcétera, también tiene hijos que puede estar en la escuela pública y también puede comprender del lado del reclamo docente que el reclamo es justo, el dinero no alcanza. Entonces me parece que, yo lo he dicho también estos días, es esto de pensar siempre la cuestión desde el punto de vista del conflicto y de la antinomia y de que por arte de magia se concilien los conflictos a partir de una ley, es un error metodológico, porque básicamente yo, por ejemplo, a mí me gusta circular, amo la libertad, entiendo los problemas que la gente sufre cuando no puede transitar. De hecho, a mí me pasó hace poco en Cafayate, bueno, tuve que esperar media hora. Yo entiendo el reclamo docente porque mi señora es docente, entonces trabajo en una universidad. Es decir, uno puede participar y también entiendo por ahí las cuestiones presupuestarias del gobierno. Creo que el arte de la política y el difícil arte de construir consensos se trata de no enfrentar a la sociedad, sino de entender todas las posiciones y tratar de llevar soluciones mediante el diálogo. Las conductas por ahí beligerantes o que echan nafta al fuego, como por ahí alguna actuación judicial o alguna declaración de un ministro o alguna expresión de medida de un autoconvocado que por redes manda a romper vehículos, o alguien que quiera atropellar a la gente, me parece que nada de eso contribuye al problema social de envergadura que tenemos en la provincia. Doctor, la verdad que es triste, ¿no?, haber llegado. La verdad que yo no recuerdo, después de lo que fue la famosa noche de las tizas acá en Salta, no recuerdo otro momento
de que fue lo de tanta Romero, ¿no? conflictividad. En la época de Claro, Juan fue en Carlos la Romero. época de Juan Carlos Romero, época en la que también quedaron desocupados más de 7.000 empleados, tanto públicos del banco de préstamos, cuando se cierra el banco de préstamos. Fueron tiempos muy duros. Sí, claro. Pero después, bueno, la época de la privatización de YPF, década de los 90 también. Que tiene todo ese cruel impacto en el norte de nuestra provincia, ¿no? Sí, que claro. termina con muertos y demás. La verdad que creo que ninguno queremos eso. De ningún sector buscamos eso. Entonces, creo que también nuestra función, nuestro rol como periodista tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de buscar ese consenso, de llevar un poco de calma, pero es evidente que nosotros tampoco podemos hacer mucho. Hay 3 o 4 personas que son los que tienen el poder de hacerlo. Sí, yo creo que el gobernador tiene que, me permito, no sé si sugerir, pero dar mi opinión como ciudadano, que es que hay que hacer una gran convocatoria al diálogo, hay que bajar la espuma, hay que bajar por ahí las expresiones que no colaboran, que he visto que han existido muchas estos días, y entonces el gobernador tiene la enorme responsabilidad, pero también tiene el gran poder de hacer una convocatoria al diálogo, de evitar que este conflicto se profundice. Uno entiende muchas cuestiones presupuestarias que se dice, realmente también para las finanzas públicas ciertas cuestiones representan, pero bueno, es cuestión de mirar un presupuesto, de recortar, de no gastar en cosas que no son necesarias, y de hacer una gran planificación a largo plazo, porque esta situación de crisis económica y de reclamos sociales va a continuar y no está bueno, me parece, que se pretenda dar una respuesta punitiva, modificando un código contravencional, subiendo las penas, pensando que la policía puede llenar las alcaldías de gente que proteste. Me parece que la perspectiva de la solución al conflicto por ese lado está equivocada. Doctor, le agradezco muchísimo su visita. Bueno, ojalá que se pueda pensar y mirar el conflicto de otra manera desde aquellos lugares que tienen poder de decisión, para por lo menos empezar a vivir y a ver algún viso de solución. Ojalá, todos queremos lo mismo. Le agradezco muchísimo, doctor. Listo, hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una tanda y cuando regresemos, hablando de libertades, 40 años de democracia, mañana Día del Periodista, vamos a estar con 2 colegas que nos van a acompañar hablando de libertad en materia de periodismo. Donde se junta la hinchada. ¿Dónde estará la verdad si ya no está en tus ojos? No te pierdas martes y jueves de 22 a 23 Latido Ciudadano. Información económica, política, social, cultural, espectáculos, turismo y mucho más. Con la conducción de Emilce Aramayo. Latido Ciudadano. Martes y jueves de 22 a 23 por FM 20 de febrero. Radio 10, Salta. Y si falta calor. Las obras de bacheo son nuestra prioridad. Seguramente viste en tu barrio o en el centro de Salta las máquinas y los operarios. Redoblamos esfuerzos. Trabajamos de día y de noche. Desde el inicio de nuestra gestión, invertimos fondos municipales para el arreglo de calles. Hoy tenemos frentes de obras activos por todas partes. Seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad, para que duren, para que Salta esté mejor. Bueno, les decía que vamos a hablar justamente de las libertades, libertad de expresión, mañana Día del Periodista, y tiene que ver con esto también, ¿no? Salta está viviendo una situación de conmoción social que, como yo decía en el bloque anterior, hace mucho que no lo veía afortunadamente, pero es lamentable que
hoy lo estamos viendo, que tenga continuidad en el tiempo y que desde aquellos estamentos que tienen el poder y, como dicen algunos, la lapicera, no se haga nada, no se llegue a la búsqueda de un consenso, de una solución que no siempre pasa por lo económico, pero sí pasa por estrategias de distribución. Sabemos que el presupuesto es escueto, pero generó mucha bronca entre docentes, personal de salud, municipales, autoconvocados, conocer cuánto gana un concejal, un diputado, un senador, legisladores nacionales, de pronto toda la estructura monstruosa que tienen los gobiernos y los estados, que en definitiva lo pagamos todos. Entonces creo que eso también generó mucha más bronca. Están con nosotros dos colegas, amigos queridísimos para mí, Elio Daniel Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Emilce. Muy bien, muchas gracias. Fernanda Villarruel, ¿cómo está ya de acá de la casa? Sí, éramos, ¿te acordás cuando estábamos con la movida de que no salga la ley del aborto? Estábamos ahí en la misma línea, Sí, o sea, señora. de vernos a los tres me recordó ese momento, Claro. que hacíamos los videos y todo, pero bueno. Sí, que fuimos al monumento, es más, compartimos allí unos mates en el camino, Sí, estaban muy tus lindo. nenas. Por lo menos algo nos quedó, alguna Sí. anécdota nos quedó. No, bueno, y esa lucha sigue igualmente. ¿eh? Sí, sigue. Y hemos seguido y nos hemos encontrado en lo que ha sido la última marcha. Ya menos gente, creo que también la aprobación de la ley del aborto, lo que es la implementación del protocolo ILE-IBE, ha generado también cierto decaimiento, ¿no? Sí, yo no, me parece que no das que hablemos del aborto, no sé si te parece, No. Emi, hablemos un poco del contexto que estamos sí. viviendo, no sé, vos tenías ganas de... En realidad a mí me porque ya preocupa porque como- todo tiene que ver con todo, Sí. porque en definitiva son manifestaciones que a partir de esta ley tampoco se podrían realizar salvo que se cumplan todos los requisitos que establece la ley que después se reglamentará. A ver, sobre esto, digamos, las manifestaciones nuestras no han servido, ¿no? Lamentablemente, vos fijate que eran manifestaciones a veces multitudinarias de miles de personas y que no han sido escuchadas, ¿no? Bueno, si viene mi ley, chicos, atentos porque puede derogar, sí, algo de eso dijo, ¿no? Bueno, Ojalá que Sí, no. él se manifestó pero- como pro vida y se manifestó a favor de, digamos, la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Claro, bueno, mi ley dijo que si llega va a derogarla Sí. o algo así, ¿no? Bueno. Pero hablemos de lo que está pasando en la provincia hoy. ¿Y qué te Me parece? parece. ¿Qué me decís? Esta mañana anduve por el centro también un rato. Yo, mira, están las mucho de carpas. docentes no quiero hablar porque soy mamá y por ahí me descargo en redes sociales y no quiero que me odien los docentes, pero bueno, también te duele tener tus niños ya en algunos casos más de un mes. Mi hija, bueno, tuvo una semanita ahí que tuvo clases y el jardín, bueno, medio que uno no lo siente tanto. Pero sí, lo que vos decías de la concejal Orozco fue como un combo explosivo, haberlo dicho en pleno contexto de manifestación y demás. Y bueno, hoy escuchaba una entrevista de Carlos Zapata, que bueno, por ahí siempre le digo a Carlos que, nunca se lo dije, pero siempre él critica y estaría bueno que proponga cosas, ¿no? Pero en este caso le di la derecha porque dijo que Sáenz no está casi nunca cuando la ciudad arde. La veo a Emi acá con su cara. Pero es cierto, y además dijo que la gente que tiene alrededor, sus ministros, no lo ayudan. Yo creo que si Sáenz tendría un buen ministro de educación, que por lo menos los sentaría a los autoconvocados, no sé, yo creo que los docentes están esperando que los escuchen, ¿no? Entonces, si tenemos un gobierno cerrado en sí, que no hay plata y demás, creo que el conflicto va a seguir. Algunos ya docentes por cansancio están volviendo a las aulas. Pero creo que no sé por qué Sáenz no se anima a cambiar sus ministros. ¿Qué secreto le tienen? ¿Qué es lo que pasa? Que no, ¿Qué compromiso hay? ¿no? ¿Qué pasa? Pero no se puede ya sostener esta situación No. porque la gente está muy cansada de los cortes, no se puede circular. Yo ya no sé qué darle a mi hija en la casa para que no me molesta mi hija que esté en mi casa, porque por ahí te dicen, no saben qué hacer con los chicos. No, a ver, yo quiero que mi hija estudie, o sea,
Eso es lo que por ahí me molesta, de que uno no puede decir, che, estaría bueno que ya vuelvan los docentes, ¿viste? Bueno, pero yo te voy a decir algo que va a sonar duro, y te advierto, yo te quiero un montón, pero yo no sé comparto, que andás manifestándote también no por eso. comparto, pero Sí. ¿sabes por qué no comparto? Porque en la época del proceso también estudiaban los chicos, pero eso no quiere decir que estaba bueno lo que estaba pasando. Entonces, me parece que esta ley lo que hace es un retroceso, porque todo tipo de manifestación, todo tipo, la de los viernes de los familiares contra la impunidad, la de las marchas del Ni Una Menos, las marchas en contra del aborto, no te hablo solamente de conflictos gremiales o de conflictos económicos. Toda marcha, toda movilización va a tener que tener responsable. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a querer hacerse cargo y decir, bueno, todos los que se manifiestan están a cargo mío? Y es medio difícil. Yo no sé qué opinás vos, Helio. Bueno, no, en primer que lugar... sos también de mi época, más o menos. Sí. En primer lugar, creo que, a ver, el gobierno de Sáenz y el gabinete lo eligió Sáenz. Es decir, es como echarle la culpa al amante del marido, ¿no? Porque, es decir, ¿por qué no se va el amante? No, el marido tiene el amante. Es decir, echémosle la culpa, en todo caso, a Sáenz, que no sabrá elegir sus ministros, no sé. Yo el otro día he visto una actitud de querer echar nafta al fuego, ¿no? Con determinadas declaraciones y con la misma ley Villada, fue terrible. que en un trámite express prácticamente se impuso a todos los salteños, ¿no? Es una ley que atenta gravemente contra la libertad de expresión, el derecho de protesta consagrado tanto en la Constitución nacional como en la provincial. A ver, existen las herramientas como para despejar un corte de ruta, en todo caso, si creemos que ese corte afecta el normal desenvolvimiento de la vida y los derechos de las personas, porque además, fíjate que en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho a circular, ¿no? El derecho a movilizarse por los caminos y rutas del país, está en el mismo artículo, es decir, junto con el derecho a peticionar a las autoridades, ¿no? Es decir que, bueno, yo puedo decir, es más importante el derecho a reclamar, pero es mi opinión. Yo puedo decir, es más importante el derecho a circular, pero es mi opinión. Vos fíjate que hay gente que se ha manifestado a favor de que se regule justamente con una ley como esta, la posibilidad de que la gente corte rutas, cuando en el 2008 ellos también hicieron cortes de ruta. Yo creo que tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir, miren, no hay cortes de ruta buenos y malos, ¿no? Hay cortes de ruta que afectan la vida de un tercero. Y desde ese punto de vista me parece que está bien que se trate de buscar una solución. Ahora, desde el 4 de mayo hasta el 15 de mayo, habrá sido, 20 de mayo, yo no sé quién escuchó a los docentes. Yo les hice una nota en la calle, en la Plaza 9 de Julio, era el único periodista que había. No había nadie que preste atención a esas personas. A ver, lo que digo es, ¿tienen la culpa los docentes del corte de ruta o más la tienen los gobiernos que desde hace casi 30 años solo escuchan los cortes de ruta, ¿no? Esa es la idea que a mí me parece central, porque hemos acostumbrado a la gente a decir, miren, la única forma de protestar válida, que digamos que justifica una respuesta o que tiene una respuesta, es el corte de ruta. Una maestra me decía, a nosotros no nos gusta estar en la calle o en la ruta, pero no nos escuchan. Yo no sé, no voy a calificar el reclamo si es mejor, es peor, es más justo, es menos justo. La verdad que... el tema es que ya llevamos, ¿cuánto? ¿Más de un mes? No, mucho más. Fue antes de las elecciones, arrancó en abril. Bueno, las medidas tanto el tiempo. 4 de mayo. O sea, yo digo, lo que fue el paro... El paro docente arranca el 4 de mayo, o sea que ya llevamos más de un mes. Sí. Bueno, y a ver, ¿qué pasó? O sea, el gobierno creo que los recibió 2 veces a los autoconvocados, todos los años es lo mismo, o sea, los referentes gremiales que no los representan. A ver, creo que también los docentes tienen que hacer una reflexión y decir, porque inclusive dijeron que muchos de los autoconvocados pertenecen a los gremios, o sea, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Sabe lo que pasa, si uno Fernanda? habla, el gobierno hizo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque se sentó con los gremios y acordó esas paritarias. Ahora lo que pasa es que hay docentes autoconvocados
que te paralizan la educación. Ahí está. Lo que O pasa sea, es que ¿y si qué es vos lo que como hace el gobierno no les da pelota, bueno, entonces. si vos como gobierno, más allá de que tengas el mecanismo gremial de la paritaria, de un proceso de conciliación obligatoria y demás, si vos ves que a pesar de eso tenés un sector que te para el 95% de la educación, es evidente que lo que vos hiciste con los gremios no tiene representatividad. Porque si no, no te pararía el 95%. Pero entonces ahí tienen que estar los ministros. Sí, Para obviamente. eso. Tienen que estar los gremios. Lo que pasa es que tiene que haber... No, es que el gremio no existe ya. No, Daniel, está bien. el gremio no Está pasa bien. nada. O ¿Sabes lo sea, que el pasa, gremio Fernanda? acordó, cerró, pim, pum, pan, y los docentes estaban ahí en la puerta del Gran Bur. Creo que fue el día que se tiró Michelo por la reja. Creo que ese día fueron que Sí. cerraron el Mirá, día anterior. este no proceso yo lo viví además como periodista en los 90. Fue muy lindo negocio. A ver, tener gremios amigos. Fue hermoso el negocio porque, digamos, se acordaban fácilmente los salarios de todo el mundo y todo lo demás. El tema es que al tiempo la gente se dio cuenta que ese gremio no la representaba. Y ahí surge el problema del asambleísmo. ¿Por qué es un problema? ¿Cómo se puede acordar con una asamblea? Es muy difícil. Digamos, tiene que haber solamente 1, 2, 10, 20 personas medianamente intransigentes que digan no y el resto adhiere a ese no. Entonces, tiene que volverse al canal habitual del diálogo con el gremio como mecanismo de representación de la gente. Lo que pasa es que hoy los gremios, como dicen, están totalmente deslegitimados, no son representativos, la gente sospecha. Y esto tiene que ver con un problema de la sociedad, que es un problema ético, moral, que está establecido no solamente en los gremios y en los políticos, en los periodistas, en la iglesia, en los comerciantes. Es decir, hay un problema ético que es, ¿cómo era la palabra que le gustaba usar al kirchnerismo en su primera época? Es transversal, es transversal en la sociedad. Y bueno, ahí tenemos que apuntar, ¿no? Es decir, a mejorar nuestro nivel ético y moral, porque si no, no hay representación posible. Sí, bueno, pero si vos tenés representantes que de pronto exponen su recibo de sueldo y respecto a eso no se arma un proyecto o no se hace absolutamente nada como para decir, bueno, sí, la verdad que nos estamos pasando, no podés ganar vos 1 millón y vos 2 pesos. Entonces también pero, hay una cuestión de discurso. Yo me pregunto, ¿cuántos son los docentes y cuántos son los políticos? A ver, hagamos de cuenta que le bajamos el sueldo a los políticos. Pero no es solo los políticos, Fer. A ver, el Consejo Deliberante ocupa 1/3 del presupuesto de la municipalidad solamente en pagar sueldos, cuando el Consejo Deliberante no es ente de recaudación. Entonces, pagar 700 empleados en el Consejo te sale lo mismo que pagar 3.500 empleados en la municipalidad. Evidentemente, algo no está bien. Claro. Yo quiero agregar algo de lo que dijo Daniel, el tema de la deslegitimación que tenemos también los periodistas, y yo creo que ya haciendo una reflexión al día de mañana, creo que también nos hace falta una ley o algo para nosotros, porque no puede ser que porque tengamos pauta publicitaria, la gente ya piense que no vamos a decir lo que tenemos que decir. Y estamos tan mal que uno publica algo y yo qué sé yo, a ver, ayer se me ocurrió sacar una encuesta, que la hice yo, salió de acá, que fue, ¿estás de acuerdo con el paro o te parece que tienen que haber docentes suplentes? ¿Por qué? Porque es algo que se está hablando de verdad y de hecho se lo preguntaron en la conferencia que hicieron los ministros y demás, y automáticamente, que no se note que le están pagando, o sea, es una cosa que automáticamente la gente ya, o sea, los medios no tenemos credibilidad. No. Y eso es algo que lo tenemos que cambiar, porque a mí nadie, jamás del gobierno me ha dicho, che, subí esto, no subas esto. Yo laburo libre, tengo pauta y laburo libre, y no está bueno que nos encasillen así, porque algunos medios masivos, porque sí lo vamos a decir, hay medios masivos, y lo nombremos, el Tribuno, ¿Qué pasa Salta?, Informate Salta, cuando fue la represión en AUNOR, ellos no sacaron eso. ¿Y qué hace la gente? Mete a todos los medios en la misma bolsa. No, la Yapa Salta, el medio que yo trabajo y que soy la codirectora con mi marido, sí lo sacamos. Muchos medios de frente, varios medios que somos independientes y somos medios chicos,
lo sacamos. Entonces no está bueno que la gente meta todo en la misma bolsa, porque no es así. Y bueno, ese creo que es el gran desafío que tenemos los... Yo creo que todos en la misma bolsa no, es una equivocación, ¿no? Porque es pero como la decir... gente lo hace. Bueno... Y hay colegas que también, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, Fernanda, digamos, somos impolutos, ¿no? Como... A ver, yo creo que una mirada corporativa sobre esto nos haría mal, ¿no? Pero se ve mucho de eso que vos mencionás, digamos, de gente que cree que vendió en vez de vender una publicidad, vendió el alma. Hay gente que cree que vende el alma. Y esto lo tenemos que saber. Con un millón y medio al mes, hermano, o sea... y bueno, pero no vendas el alma, no vale 1,5 millones, vale... Bueno, pero ¿sabes lo que no tiene pasa? precio. Que con esa plata pagan empleados, con ese montón de cosas. Está bien, pero ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, nos dediquemos a otra cosa. A ver, hay un montón de trabajos dignos. Pero es que la pauta tiene que ser independiente del Estado. A ver, nosotros brindamos un servicio... Yo me mata porque el otro día, Marcos Urtubey decía, cuando llegue a ser intendente voy a recortar el dinero de las pautas. Para, loco, acá el que camarógrafo, el operador, todos somos gente que laburamos, que estudiamos para esto. No es que somos mercenarios, loco, o sea, yo laburo con pasión lo que hago. Pero también es verdad. Y me duele que me digan que yo trabajo por una pauta, o sea, años laburo por 2.50 pesos y lo hacía con la misma pasión que hoy, que laburo un poco mejor porque me va bien siendo independiente. Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Pero eso que hay mucho mercenario. Hay mucho empresario de los medios o empresario del periodismo. Pero nos hacen quedar como el traste. Por supuesto, porque a los que laburamos, como vos decís, desde abajo, sacando una publicidad acá, consiguiendo otra allá, nos cuesta. A mí me apasiona lo que hago, a mí me apasiona, y si algún día no tengo que cobrar un mango, bueno, tengo 3 hijas, mi marido que me mantenga, no tengo drama. Pero la verdad que eso me duele mucho y creo que necesitamos una ley o algo que sea un dinero destinado para... Una ley otra pero ley es que no pasa Fernanda. por una ley. No pasa por ley, pasa por ética, por moral, por principios, qué sé yo, pasa por... A ver, ¿y qué pasó con los colegas del repasador? A ver, bueno, fíjate ese tema. Bueno, fíjate qué pasó con la asociación CONAPES, ya que hablas del repasador. ¿A cuántos salió a defender con la misma vehemencia que salió a defender a quien hoy es su jefe? Referente. A mí me dejaron, a ver, yo lo puedo decir, a mí me dejaron sin un trabajo en un canal muy conocido. Sí. El día 29 de abril de 2020, en medio de la pandemia, cuando además, llegado este gobierno ¿Y era digamos, porque al no Poder tenías Ejecutivo, onda con tus compañeros? Bueno, eso se dijo, yo sospecho otra cosa, pero bueno, antes había sido también sacado de ese medio otro periodista y demás, pero yo sospecho otra cosa. A ver, bueno, a mí me defendió mucho la gente, yo le agradezco mucho, asociaciones no me defendieron casi ninguna. ¿Cuántos colegas te defendieron? Bueno, colegas, amigos, qué sé yo, amigos, pero bueno, institucionalmente. No me quejo de eso, pero lo que digo es, estamos un poco a la deriva, ¿no? Y a veces ocurren cosas que son sospechosas, porque, a ver, dejar a una persona sin trabajo un día antes del Día del Trabajador, en plena pandemia, yo salí del canal. Yo también quedé sin trabajo en plena pandemia. Y no había nadie en la calle, no había a quien pedirle auxilio, digamos, ¿no? Entonces, ocurren cosas que son sospechosas. Y estas cosas que, como la que recién mencionaban, que le pasó a José Muñoz y a su compañera y demás, ocurrieron más de una vez. Ocurrieron más que con José y con Gabriela. Es decir, esto ya se está instalando como independiente, ¿no? Como en o sea, un no es modus que eran operandi, empleados, ¿no? Era un programa independiente que lo sacaron. Es como que yo pago espacio acá y me dicen, che, no salía al aire. Me pasó. Ya estamos... ya estamos en Gracias, tiempo. Emi, por la invitación. Por favor. Nos descargamos. Los quiero mucho y siempre en búsqueda. Obvio. ¿Y por qué están ustedes dos? ¿Por qué los convoqué a ustedes dos? Y eso quiero aclararlo a todos. Porque justamente quería hacer alusión a la libertad de prensa, la libertad de expresión, no a la libertad de empresa. Y me parece que son dos colegas que durante muchos años su trayectoria marca esa libertad de expresión que tiene que regir nuestras vidas en definitiva. Muchas gracias a ustedes y bueno, nosotros volveremos el próximo martes. Gracias. Gracias, Emi, por tus palabras.